estamos acá en las puertas del Congreso Nacional acompañando lo que es el proceso de discusión de la ley de alquileres. La verdad que es un tema central en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país. La verdad que los alquileres han aumentado muchísimo más que los salarios, complicando una necesidad, un derecho básico como es el derecho a la vivienda. Por eso me parece muy importante que haya proyectos legislativos como el de Gisela Marciota, que plantean tener una cámara, tener un rol presente del Estado que puede intervenir dialogando con propietarios, con inquilinos, para poder fijar pautas claras que hagan que el alquiler pueda acompañar lo que son los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Buen día, Matías. ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todas y todos. Bueno, realmente viendo este pequeño videíto que es una representación muy linda de cómo todos nosotros como compañeros dentro de Peronismo por la Ciudad estamos militando, estamos en la calle, estamos apoyando esta iniciativa de la compañera diputada Gisela Marciota, de ella estoy hablando, y bueno, volanteando, vos, Víctor, Luli, nosotros en la calle apoyando una iniciativa que va a ser, de alguna manera la consideramos muy positiva para la gran cantidad de inquilinos que están muy preocupados por su destino del día de hoy, directamente, del día de hoy. Bueno, Matías, ahí ya te tenemos en imagen. La mesa está completa con paridad de género como le gusta a Luli. Víctor, Luli y Graciela, bueno, ahí lo tienen. Empiecen. No, yo en principio creo que nuestra responsabilidad militante es estar en la calle precisamente para discutir todos los temas que tienen que ver con nuestros vecinos, con nuestro pueblo, como nos gusta decir a los peronistas, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer es cortita, pero me parece que sintetiza un montón de cosas, ¿no? Qué difícil que es estar en una legislatura donde somos minoría y donde la verdad que Matías está llevando un laburo importantísimo porque sos una de las voces que más confronta y que más enfrenta al posicionamiento de la derecha y fundamentalmente al posicionamiento de Larreta, ¿no? Sí, vos sabés que bueno, estamos viviendo en la ciudad desde el año 2007, ¿no? Ya una continuidad de muchos años de una fuerza política que fue construyendo una alianza de sectores de derecha. Nosotros que tenemos algunos años más, nos acordamos, ¿no? Por allá en los 80, cuando había un 30% del electorado que votaba a la derecha, otro 30% que votaba radicalismo y otro 30% más o menos ahí estirando el peronismo. Y lamentablemente lo que parecía imposible en la ciudad se consolidó, que es una alianza entre los sectores más conservadores del radicalismo con estos sectores de derecha, y eso les permitió después ir sumando estos sectores que entran en la política por izquierda y después se derechizan, ¿no? Como el caso de Carrió, como el caso de Lustó, el caso de Ocaña. Y ese transfugismo político, ¿no? De muchos legisladores que entraban por otra boleta, después pasan para ese bloque, les permitió tener unas mayorías importantes que la verdad es que las manejan de una forma que cuando escuchamos su discurso, ¿no? Quejándose de la maniobra de Cristina y demás, la verdad que nos indigna. La legislatura de la ciudad hoy tiene 3 autoridades. Las 3 autoridades por primera vez en su historia son de la misma boleta electoral, son del oficialismo, se dividen en un interbloque. El primero es Emanuel Ferrario del PRO, el segundo es Martín Ocampo de Angelici y el tercero es Roy Cortina, de ese socialismo de derecha que tenemos en la Argentina, pero todo de la misma boleta electoral. Lo mismo hacen en el COPUA, en el Consejo del Plan Urbano Ambiental, donde hay 9 representantes de la legislatura y a nosotros no nos dieron ni uno. Ahí es donde uno puede acceder a la información para controlar todos los negocios inmobiliarios que ellos hacen. Lo saben muy bien por qué nos dejan afuera, ¿no? Porque no quieren que tengamos esa información por esos negocios que están haciendo. Pero de 9 nosotros tenemos el 30% de la legislatura, 34% de los votos y no tenemos ni uno de los 9. El Tribunal Superior, que ahora se quejan de la ampliación que propone Cristina, 3 mayoría absoluta son militantes del PRO. Directamente fueron funcionarios, Buen Verde Roca es la que propusieron para procuradora, con lo cual sí, a ver, la verdad es que se hace muy difícil y por eso la importancia de estar en la calle.
¿no? Porque desde la calle hacia adentro es como uno logra, como lo logramos esta semana con las 53.000 firmas de Costa Salguero, que obligamos a la legislatura a tratar el tema, como lo hicimos ayer con el tema de comedores escolares, con la propuesta de ley que estamos haciendo con Ofelia, que reunimos a la comunidad educativa en la puerta, y hoy, bueno, que estamos con Peronismo por la Ciudad, en las 15 comunas, ¿no? Con el tema de alquileres, que si bien tiene una normativa nacional, hay mucho que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, no, Mati, ¿cómo estás? Espero que andes bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar un poco si querías profundizar el proyecto que presentaron con Ofelia respecto de la situación alimentaria de las escuelas, si nos querés contar un poco de algunos testimonios de docentes, de rectorados, de alumnos, un poco sobre eso para profundizar. Sí, la verdad que es una deuda histórica, ¿no? Todos sabemos que desde hace décadas en la Ciudad de Buenos Aires hay una cartelización de un grupito de empresas que son las que brindan este servicio de 300.000 viandas por día, y las denuncias a lo largo de los años han sido muchísimas, ¿no? Intoxicaciones, comida en mal estado, hemos visto las fotos en las redes de esos sanguchitos con algo que no es jamón, no es queso, no se sabe qué es lo que están dando, comidas crudas, escuelas que no tienen lo mínimo para poder brindar una comida caliente. La verdad es que ha habido muchísimas denuncias y es algo normal, qué sé yo. Gisela Marciota el otro día me comentaba en la escuela que van sus hijos y les daban unas magdalenas vencidas, mostraba la fecha, y le dan un alimento vencido a los chicos, ¿no? Entonces digo, frente a esa situación, la verdad es que nosotros estamos proponiendo algo que en su momento y a nivel mínimo existía, que venía de antes de la gestión del PRO, que es que algunas cooperadoras puedan y algunas cooperativas puedan brindar este servicio, ¿no? Hay algunas cooperadoras escolares que lo están haciendo, poquitas, y algunas cooperadoras. Nosotros ahí proponemos dos cosas. ¿Cuáles son dos necesidades muy importantes que hoy hay? ¿No? Una es el tema de alimentos, porque ya veníamos de una inflación muy importante, la inflación en alimentos es muy fuerte, la guerra en Ucrania profundizó esto. Bueno, nosotros lo que proponemos es mejorar la calidad, la cantidad, y que sea rica la comida, ¿no? También, que es algo que no pasa. Y por el otro lado, el tema del trabajo, y el trabajo en aquellos informales, que es donde más sintieron la caída de salarios. Entonces nosotros proponemos que este contrato de 15.000 millones de pesos pueda dividirse y que haya lugar para la economía social, que las cooperativas escolares, que las cooperadoras que trabajan en este tema puedan, personas que están mucho más preocupadas por la alimentación y por lo que reciben los chicos que por el negocio, puedan brindar este servicio, con lo cual multiplicamos los puestos de trabajo, mejoramos la calidad de los alimentos y bueno, y no perjudicamos a los trabajadores de las empresas actuales, porque también los incluimos en una ley con la posibilidad de que puedan prestar el servicio. Con lo cual, bueno, creemos que es una propuesta que hay que militarla, no va a ser fácil porque, como decía Víctor, la legislatura no trata nuestros proyectos y por eso, bueno, nos juntamos con todas las cooperadoras, cooperativas, con sindicatos, con estudiantes ayer, que cada uno, bueno, agarró el micrófono y fue contando su experiencia con respecto a este servicio y todas las dificultades que tienen, ¿no? Te puedo hacer una pequeña preguntita, Matías. Ya Sí. te dije buen día. Quería preguntarte si ya... Yo escuché algunos números que tienen que ver con lo que invierte el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que son de 37 a 40 pesos por alumno. Y si hay una interrelación con respecto a los gastos que todos los funcionarios allá en Uspallata o en el Conejo Delirante de la Ciudad de Buenos Aires, gastan los funcionarios en sus mismos desayunos. Hay más o menos como para que nuestros oyentes comprendan que hay una diferencia absurda en cómo le damos una vianda a los pibes nuestros que van a estudiar, que van a estudiar eso, para que le enseñen con el estómago, por lo menos con algo de vitaminas y de proteínas, con respecto al dispendio que tienen los gastos, no de los legisladores, estoy hablando de los funcionarios. Sí, no, además los legisladores, nosotros no tenemos ni caja chica, ni ningún catering, ni servicios de comedor, o sea, ni auto, o sea, nosotros tenemos nuestra dieta. En el caso, sí, esa es una cuenta que hizo el sector de Ofelia Fernández, mostrando que los desayunos a los funcionarios del Ejecutivo están cerca de 700 pesos, y bueno, y el desayuno en la escuela está así en 37 pesos, creo que ellos mostraban una barrita, había dos cuentas, una de 37 y otra de 70, según lo que se estaba brindando. En el caso de 70, bueno, multiplicarían por 10. Lo que hay que señalar es que
que hay un presupuesto enorme en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El presupuesto Sobre de la Ciudad de eso, Buenos Aires... Mati, te quería preguntar una cosa muy puntual que estás hablando respecto de los presupuestos, porque esto es para profundizar y es interesante también que la gente lo sepa. Vos estuviste trabajando mucho el tema del endeudamiento en la ciudad. Y cómo ese endeudamiento estaría también en algún punto afectando el presupuesto en salud, educación, bueno, cuestiones básicas de los vecinos de esta ciudad. ¿Querés profundizar al respecto de eso, por favor? Sí, ahí la ciudad no necesita endeudarse porque la verdad es que tiene 970.000 millones de pesos, o sea, son a dólar oficial estamos hablando de 9.000 millones de dólares. Digo dólar oficial porque todo lo que tiene que comprar que sea importado lo hace a dólar oficial. Ese es un presupuesto que es comparable a Barcelona, Madrid, muy superior al que tiene San Pablo, al que tiene Colombia, al que tiene Bogotá. Es decir, si comparamos por kilómetro cuadrado, si comparamos por habitante, comparemos como comparemos, están sentados en una montaña de plata, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, si tomo deuda para una obra de fondo, es decir, voy a hacer subte, por ejemplo, una obra que supone una inversión importante, que es de mediano y largo plazo. Bueno, por primera vez en la historia de la Ciudad de Buenos Aires tiene paralizadas las obras de subte. Siguen hablando de movilidad y su principal obra es una bicisenda en la Avenida Libertador, donde piensan poner los autos, las bicicletas, los colectivos, todo en una calle compartida, como lo llaman ellos para tratar de cobrarla. La verdad es que no hay esas inversiones. Entonces ellos multiplicaron la deuda, cuando llegaron eran 500 millones de dólares, después hoy son más de 2.500 millones de dólares. Pero lo que vos decías es también lo más grave, porque además de estar endeudados en dólares, que sabemos, ¿no? Ellos son endeudadores seriales, igual que lo han hecho en Nación, y eso complica porque uno no tiene la posibilidad de emitir esos billetes, se te dispara el dólar y se te dispara la deuda, pero además implica un pago de intereses que va creciendo año a año, y que pasó de ser el 0,8% del presupuesto a ser el 8% del presupuesto. Entonces, cuando uno hace esta cuenta que vos señalabas y uno ve que hay que pagar este año cerca de 70.000 millones de pesos, uno dice de intereses de la deuda. Eso es equivalente a lo que perdió el área de educación en estos mismos años. Es decir, lo que fue del presupuesto a pagar intereses es lo que le falta a educación, exactamente la misma cifra que perdió cerca de 10 puntos de presupuesto en estos años. Ahora también, qué increíble ver, ¿no?, que Buenos Aires está prácticamente en muchos barrios cortada con esto de la transformación no para, ¿no? Esta publicidad política que hace, y que inclusive me llamó la atención porque en los carteles de la autopista también sale esa publicidad. ¿Eso es legal? A ver, ellos tienen un presupuesto enorme de publicidad que ha crecido, o sea, cada año nosotros cuando vemos la ejecución presupuestaria, cuando hacemos el análisis, cuando hay que votar el presupuesto, uno ve que crece el 230%, que después les giran más fondos, que además tienen diversas cajas de las cuales hacen publicidad. Hoy la verdad que es asombroso, yo creo que pocas veces hemos visto una campaña tan costosa en todos lados, en redes, en vía pública, en todos lados. Claramente es una campaña que tiene que ver con la campaña presidencial de Larreta, que ha salido a ponerle su sello a todo, y la verdad es que es muy difícil acceder a información sobre los gastos. Te doy una idea también de esto republicano, ¿no? Nosotros el año 2021, los diversos sectores de oposición, presentamos 620 pedidos de informe. Solamente se trataron en la legislatura el 18%. Es decir, ni siquiera te tratan los pedidos de informe, de información pública. Bueno, a Luciana le pasa lo mismo, ¿no? Para ejercer su rol en la comuna. Es imposible tener información, y sin información uno no puede controlar, lo cual es básico de un sistema republicano. Entonces tenemos la verdad una publicidad enorme que trata de mostrar una supuesta transformación que en la ciudad la verdad que no la vemos, ¿no? Porque sabemos que Macri hizo política y llevó a presidente hablando del Metrobús, que es un carril exclusivo de colectivos que está muy bueno porque permite ganar tiempo a los trabajadores, pero la verdad que es una obra menor para una ciudad que tiene el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo sería ahora la oposición, no, Matías, ya que vemos que se complica demasiado? ¿Cómo ves vos enfrentar este tema y más considerando que ya estamos muy cerca de las elecciones, ¿no? Porque el tiempo pasa volando y el 2023 ya está llegando.
Sí, a ver, ahí con el 2023 tenemos un doble tema, ¿no? Que es, o sea, por un lado, la necesidad, o sea, todos estamos ejerciendo responsabilidades, o quienes hacemos política tenemos la responsabilidad en el día de hoy, ¿no? Con nuestra ciudadanía. La verdad que se está pasando mal, tenemos una realidad. Hablabas, te escuchaba el proyecto de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, de recuperar esos fondos que son evadidos, ¿no? Son evasores que se han fugado los dólares del crecimiento de la Argentina al exterior. Tenemos también el tema del proyecto de ley de Alberto Fernández de la renta inesperada, ¿no? Producto de la guerra y demás. Y nosotros tenemos la obligación de dar respuesta. La Argentina creció más de 10 puntos el año pasado y, sin embargo, si bien bajó el desempleo, los ingresos no se han recuperado. Entonces, nosotros, me parece muy buena la idea esta de los bonos que se han anunciado, la discusión también por el ingreso ciudadano, la apertura de paritarias. Me parece que tenemos que profundizar ese camino y tenemos que recuperar esos fondos de la evasión. La verdad es que tenemos ese compromiso hoy. Mientras tanto, también tenemos la responsabilidad, más allá que parezca que está lejos, de construir un escenario electoral para poder evitar que vuelva a la derecha, porque la verdad es que todo esto nos está costando recuperar todo lo que destruyó. Sabemos que destruir es mucho más fácil que construir, y el macrismo destruyó muchísimas áreas del Estado Nacional, nos dejó endeudados cuando no teníamos deuda externa con una deuda que es un cepo permanente, la posibilidad de hacer algunas políticas. Entonces tenemos que evitar ese triunfo y además tenemos que tener la posibilidad de profundizar este camino. En ese acuerdo electoral, bueno, está la dimensión nacional y la dimensión local. En la dimensión nacional me parece que hay una certeza de organizaciones sindicales, gobernadores, intendentes, de mantenerse unidos los diferentes sectores del Frente de Todos, los que están con Massa, el kirchnerismo, los sectores de los gobernadores. Me parece que hay una idea de unidad. Yo creo que si estamos unidos podemos dar pelea, y me parece que cada una de estas decisiones además deja bien en claro quién es la oposición, que no tiene ningún problema en ponerse del lado de los evasores, ponerse del lado de quienes especulan con el alquiler, o sea, estar siempre en contra de los intereses del pueblo. La ciudad obviamente es más compleja, vamos a tener elecciones de jefe de gobierno, sabemos que venimos creciendo, digo, en la legislatura teníamos 2 bloques y eran 12 legisladores, después pasamos a ser 16, ahora somos 19, venimos creciendo, llegamos a tener más de 1 de cada 3 votos en la ciudad, pero tenemos que poder dar vuelta a ese resultado para poder ganar. Me parece que ahí, además de lo que nosotros podamos hacer de mantenernos unidos, también es importante poder jugar con las diferencias que se vayan produciendo en el oficialismo. El oficialismo tiene una interna también muy complicada, muchos candidatos y pocos lugares para completar. El radicalismo en la anterior gestión quedó afuera, la mayoría de las gestiones, y hoy en la gobernación de la provincia, la jefatura de gobierno, que me parece que le costa. Además del fenómeno de migrajando, porque esta crisis que señalaba la presidenta el otro día en Eurolat de la política también los afecta a ellos, ¿no? Y uno ve el deterioro también de la propia imagen de la reta pese a la protección que tiene. Me parece que en ese esquema nosotros tenemos que ser inteligentes para tratar de seguir sumando espacios como lo venimos haciendo. Peronismo por la Ciudad fue un actor importante en la suma de espacios. De hecho, a la UMED creo que fue el primer lugar donde, bueno, sectores como el Movimiento de Evita, Alberto Fernández, Victoria Donda, Pino Solana, todos esos sectores se fueron sumando. Me parece que hay que seguir en esa estrategia de sumar y poder aprovechar la oportunidad de las internas que se produzcan del otro lado y de un desencanto que vemos que por primera vez, bueno, le están entrando las balas a la reta en el sentido de que tiene que salir a dar explicaciones de muchas de las cosas que decimos cuando antes nos ignoraba, ¿no? El mismo día que salió la decisión del Tribunal Superior de Costa Salguero estuvo anunciando una supuesta política de recuperación de la costa, salió ahora con el tema de alimentos con una campaña fuerte, tratando de mostrar que dan buena alimentación. Me parece que está, si responde es porque está sintiendo que lo que nosotros decimos está teniendo repercusión en la sociedad. Con referencia a lo que vos planteás de los distintos espacios que componen el Frente de Todo y las distintas miradas, ¿ves posible una gran paso para el 2023 para elegir las candidaturas?
Yo creo que las herramientas, nosotros tenemos una facilidad que es que tenemos, yo creo que más allá de las diferencias que podamos haber tenido, por ejemplo, en la votación con respecto al fondo, yo creo que la inmensa mayoría de nuestro espacio coincide en determinadas ideas, ¿no? O sea, por provenir del peronismo, del movimiento nacional y popular, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros intereses en términos de representar al mercado interno, a los sectores de pymes, a los trabajadores, que nuestra búsqueda es la búsqueda de la justicia social a través de diversas herramientas como un Estado presente. Me parece que esa unidad de concepción permite que nosotros nos podamos ordenar y pensar, en todo caso, estrategias electorales para ver cómo acomodamos más una cuestión que puede tener que ver con formatos, que algunos creemos que hay que ser más firme y más fuerte en determinadas peleas y que el intento de ir con algún tono más moderado, que fue la elección también de Cristina sobre Alberto y demás, del otro lado, la verdad que son las mismas fuerzas que antes hacían golpes de Estado y que no tienen ningún problema, hoy van a estar avanzando con una protesta contra nada, porque es el campo, ¿no? Los sectores concentrados del agro haciendo una protesta contra una normativa que todavía no salió, que no saben cuál es, y en un momento donde están ganando más plata que nunca en términos del comercio internacional. Entonces me parece que nosotros tenemos esa unidad que nos permite pensar lo electoral como una herramienta, mientras que ellos tienen intereses y contraposiciones y un poder económico que los ordena y les elige los candidatos. Me parece que por eso nosotros tenemos que usar las herramientas de las PASO si nos sirve. Hemos tenido una herramienta, esa herramienta le hemos dado un mal uso en su momento en la provincia de Buenos Aires con una interna que permitió que terminamos perdiendo la provincia. Por eso creo que no hay que enamorarse de las herramientas. Las herramientas pueden ser útiles o no según el momento político. Se habla bastante de la posibilidad de tener unas pasos, pero en mi caso particular yo creo que nosotros tenemos una jefatura política que es la de Cristina Fernández de Kirchner, y que tenemos que partir de su decisión y ver cómo vamos estableciendo. Después sí, para abajo me parece que puede ser una herramienta importante para algunos distritos, pero digo, como estrategia electoral, me parece que nosotros no tenemos sectores donde tengamos que definir en una interna diversos proyectos políticos, sino que estamos discutiendo más bien otras cosas y a lo mejor hay veces que una oferta electoral más amplia permite tener mejores números en la elección, y en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los candidatos, nosotros creemos que algunos nombres son más potables, otros tenemos más diferencias, y nosotros también particularmente también tenemos a Gisela Marciota, que ha sido candidata en las últimas elecciones, que lo ha hecho muy bien, que viene teniendo una actividad muy fuerte en la Cámara de Diputados, y también se evaluará, más allá que tiene también una continuidad en la Cámara y habrá que tomar también esa decisión de si continúa con ese mandato o se presentan elecciones. Todavía falta para definir eso, casi un año, pero me parece que son herramientas, son instrumentos y en ese sentido hay que utilizar la que más convenga en el momento. Te puedo hacer una pregunta sobre la militancia hoy. Sí. La idea en sí fue tener una mesa para promover los distintos proyectos que se están cuestionando en este momento, debatiendo en la Cámara de Diputados. ¿Tenés idea? Porque nosotros estamos acá, vos estás ahí, pero a lo mejor estás informado de cómo han funcionado las 15 mesas en las 15 comunas para al unísono Peronismo por la Ciudad, estar en contacto con la gente común, con la gente de todos los días, con los vecinos. Más o menos, ¿tenés una idea? Porque, te vuelvo a repetir, estamos acá un poquito encerrados en el estudio haciendo esto, pero sería muy bueno que si tenés algún tipo de novedad nos cuentes cómo está el curso de la militancia en el día de hoy con las 15 mesas en las 15 comunas. Sí, efectivamente, mientras que hablo estoy tratando de ver y contestar algunos mensajes del celular porque estaban todos los compañeros muy activos y las compañeras. De hecho, Gisela estuvo recorriendo, estuvo en la mesa ahí en Callao, después pasó por la mesa de la 14, ahora está yendo a la comuna 15, y los compañeros también, desde temprano mostrando las fotos en nuestros chats y demás de cada una de las mesas. La verdad que se ve que había muchísimas ganas
poder estar en la calle, de poder recuperar ese espacio, tener un material además tan cercano a las necesidades hoy, ¿no? Como es el caso del alquiler. La verdad es que hoy la Ciudad de Buenos Aires creció 10% el número de aquellos que están alquilando. Hay un problema de vivienda muy importante. Vemos que se duplicó la población en villas desde que gobierna el PRO, creció 10 puntos el número de inquilinos, hay muchísima gente en situación de calle, y del otro lado tenemos un modelo que construye metros cuadrados de premium que valen $4.000, $7.000 el metro cuadrado y que no se los pueden vender a nadie, o los compran para especulación inmobiliaria y ni siquiera se ponen a alquilar. Es decir, el modelo Puerto Madero, que tiene solamente un 38% de ocupación, lo están llevando a otros barrios de la ciudad en este modelo especulativo. Entonces nosotros creemos que esto es un tema muy concreto, que es para todos aquellos que alquilan, que hoy ven que no hay reglas de juego claras, que no se cumple con la ley que se sancionó, y no solo no se cumple con la ley, sino que pretenden echarle la culpa a la ley de la situación que se genera. Nosotros hemos hecho informes, esta semana se discutió, mientras que estábamos en la calle, en el Congreso, militando el proyecto de Gisela, adentro, en la comisión, fueron diversos representantes de nuestro espacio a llevar argumentos, datos, información, y fue abrumadora. De todo el país, los representantes de los inquilinos le taparon la boca a todas las cámaras inmobiliarias, demostrando con datos cómo es la realidad. Esto no quiere decir que nosotros estamos en contra de aquella persona que por ahí tiene un inmueble para tener un ingreso extra, sino todo lo contrario. Nosotros queremos que haya un rol más activo del Estado para que todos puedan tener certeza. Hoy tenemos que se ha retirado mucho, pero no es un proceso que nació con la ley. Hay un retiro de algunas propiedades que viene desde hace 10 años más o menos, y además creció el número de inquilinos. Y además ahora, con la idea de que se va a cambiar la ley, muchos esperan para ver qué va a pasar. Nos parece que es muy importante darle certeza a todos los actores, pero que haya alguna correlación entre los ingresos de los trabajadores y de la clase media y la posibilidad de pagar un alquiler, porque la vivienda es un derecho que la Constitución nos da. Entonces es un derecho que hay que respetar, no es una decisión del Estado de hacerlo o no hacerlo. Hay que efectivamente garantizar ese derecho, que es muy importante, y eso hay que hacerlo a través de un Estado activo, porque la vivienda no es una mercancía más que uno puede decidir comprarla, no comprarla, alquilarla o no alquilarla. La alternativa es estar en la calle. Entonces es importante, y me parece que eso ha hecho que muchos de los compañeros estén ganando la calle, como seguramente lo vamos a hacer en las próximas semanas también, con esta recolección de firmas por el proyecto de que la FUBA pague la deuda, que seguramente nos va a encontrar en la calle, y creo que es el lugar donde tenemos que estar para poder acompañar al gobierno, poder acompañar las decisiones que se dan y las discusiones que se dan en el Congreso, generando mayores consensos y también, bueno, dándole respuesta a muchas vecinas y vecinos que, como estábamos el otro día en el Congreso, vemos que se acercan y que nos dan muchas más ganas para seguir adelante. A veces están viendo lo que pasa sin saber cómo canalizarlo, y bueno, la política tiene que brindar esa herramienta para que aquellos que están queriendo transformar y defender sus intereses encuentren a través de qué organizaciones hacerlo. Me encantó la respuesta, bien contundente, bien clara. Mirá, yo tengo mi idea propia sobre el tema de la ley de alquileres. Si en el año 55 la revolución fusiladora rompió el tema de la Cámara de Alquileres que se había armado en el gobierno peronista, es que la Cámara de Alquileres es espectacular y funciona para todos lados. Nada más que por una cuestión intuitiva. Si la revolución fusiladora la destrozó, la hizo desaparecer a la sesión de los que funcionaban dentro de la Cámara, que era locatarios y locadores más agentes inmobiliarios, ese consejo lo hizo desaparecer, la Cámara la hizo desaparecer. Significa que es algo bueno porque lo hizo el peronismo. Eso es lo que queda de esta discusión con respecto a lo que yo siento y pienso, porque indudablemente todo ha sido en una dirección como para siempre favorecer a los que más tienen. Y cambiando ahí hubo un cambio en la última dictadura, ¿no? Cuando vemos, porque se puso en marcha la Cámara en el último gobierno
de Perón, y la verdad es que todos los indicadores, y este proceso nace a partir de la última dictadura. O sea, la Argentina peronista, que vino a poner un ladrillo más arriba de lo que había sido el proceso de Irigoyen y la búsqueda de las clases medias a partir de la democracia, pero después, bueno, el peronismo puso otro modelo, ¿no? Dándole un lugar a los trabajadores. Eso en el 76, 75, a partir de Rodríguez, o 76, cualquier indicador que miremos de la Argentina para adelante, ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Esa Argentina que uno veía que los padres podían esperar que sus hijos tuviesen un futuro mejor. Bueno, en el 76 empieza el tema de la deuda externa, pasa de 4.000 millones a 40.000 cuando salen. En el 76 empieza este proceso de dolarización de la propiedad, y rompen la cara y empieza esta idea del mercado con un proceso de especulación financiera sobre la propiedad. Ahí se empieza a complicar el tema de la desocupación, es decir, ese es el momento donde se establece otro modelo y recién va a ser Néstor Kirchner el que empiece a poner las cosas en su lugar y recuperar la política y el rol del Estado, con esa continuidad que se dio, obviamente con mucha diferencia entre Alfonsín, Menem, la dictadura, pero con esos indicadores que se veían como una constante. Cambiando de tema, ¿no? Y haciendo referencia hoy al tractorazo que plantea un sector del campo, de los agroexportadores, ¿cómo cambia la vara, ¿no? Cuando los movimientos sociales la semana pasada o la anterior se movilizaron en demanda de más alimento, en demanda de poder vivir un poco mejor, de tener alguna respuesta a sus necesidades, ¿cómo puede ser que haya una sociedad muy pequeña, no mínima, por supuesto, que esté de acuerdo con el tractorazo y critique seriamente cuando los barrios populares salen a la calle a pedir que le den respuesta a sus necesidades? Sí, la verdad que es un show que están haciendo, uno ve, ayer veía imágenes de los tractores, ¿no? Que llegaban, hicieron un show donde trajeron primero a uno que venía del impenetrable con su tractor, después uno ve tractores antiguos, estamos en un momento donde nunca antes se vendieron tantos tractores en la Argentina, igual que se vienen vendiendo las 4x4, que bienvenido sea, porque la verdad que el sector rural es un sector muy importante en la Argentina, es una ventaja comparativa que tenemos, que además se ha tecnificado muchísimo, que ha tenido la posibilidad de contar con una innovación a nivel global, que ha permitido multiplicar esos recursos, y ahora estamos además con unos precios internacionales que venían creciendo, pero la guerra en Ucrania, que es uno de los productores centrales, casi un tercio del trigo a nivel mundial, el girasol, o sea, tiene un número, del girasol, y un número importante también en el caso del trigo, del 10%, tiene un peso muy importante en esto. Entonces, la verdad es que uno lo que ve es una jugada política, ¿no? De hecho, ya lo vimos, Echeverre, que era el presidente de la sociedad rural, terminó siendo el ministro de Macri. Cuando Macri les aumentó las retenciones, ni chistaron. Y ahora que no hay ninguna decisión, porque lo único que se tomó fue 2 puntos de retenciones con respecto a los grandes concentrados de los molinos, que es una decisión que el propio Alberto Fernández había tomado, es decir, retrotrajo una que había tomado y que no afecta a toda la cadena. La verdad que es una vergüenza que estén haciendo todo este show, porque la verdad es que tendríamos que tomar una decisión. La verdad es que son muchos los países del mundo que lo están haciendo y es necesario poder redistribuir, porque cada uno de los que está escuchando ahora o viendo el programa, que ve que se multiplican los precios en el almacén, en el chino en la esquina, que trata de comprar o acercarse a cualquier comercio y comprar un alimento y ve cómo aumenta, bueno, hay que decir que hay algunos sectores que se ven beneficiados por esa plata que le está faltando a los trabajadores y a la clase media, hay alguien que le está concentrando. Y esos sectores que las concentran son las grandes cadenas de comercialización, porque acá, digámoslo, el conflicto no es entre el que produce la manzana y el que la compra. El que produce la manzana le están pagando una cifra que no le alcanza para vivir y el que la compra no la puede comprar. Acá el problema son los que están en el medio, que son sectores concentrados de la comercialización, supermercados, sectores concentrados en este caso que concentran el comercio exterior, y bueno, y frente a esos poderosos el Estado debe actuar.
obviamente que cuando estamos discutiendo esas cifras de dinero, ellos tienen la posibilidad a través de los medios hegemónicos de comunicación de tratar de instalar un sentido común, pero me parece que bueno, nosotros lo peor que podemos hacer es tenerle miedo al conflicto. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras políticas y tomar decisiones, porque vemos que aunque no tomemos ciertas decisiones, ellos arman el show igual y arman la confrontación, mienten. Ese informe que tiraron de supuestos 170, no sé cuántos impuestos que existen en la Argentina, que es una mentira que se ha demostrado, o sea, no tiene ningún sentido. La verdad que la Argentina necesita una reforma impositiva progresiva donde paguen más los que más tienen y sacarle impuestos a los trabajadores y sobre todo a los consumidores. Y bueno, y lo que decías vos, ¿no? La doble vara con respecto a aquellos que más tienen. La verdad que pedir represión, sacarle el plan a alguien que tiene un ingreso de 16.000 pesos, que además trabaja, porque el salario social complementario acompaña otras tareas, nadie vive de eso, o sea, hay otras tareas que se están haciendo, atendiendo comedores, atendiendo la economía social, produciendo, y la verdad que hacerlo desde este sector más concentrado, con un discurso tan racista, violento, como hemos escuchado estos días en alguna radio, la verdad que indigna, pero bueno, es la historia de la Argentina, ¿no? Este conflicto, recién hablaban del 55, ¿no? Los bombardeos, los fusilamientos, las desapariciones, la verdad que no les ha temblado el pulso. Hoy están garantizando la impunidad, lo están haciendo con Blaquier, que fue cómplice de las desapariciones en Jujuy, lo están haciendo ayer con una absolución de un empresario de Mercedes-Benz, que fue una empresa que también persiguió y señaló a sus delegados sindicales para desaparecerlos. La verdad que están avanzando muchísimo y nosotros tenemos que ser muy conscientes de la importancia de organizarnos, de defender lo que estamos construyendo con la unidad, porque la verdad es que están volviendo a esa historia más violenta y más triste de la Argentina, y bueno, y es nuestra responsabilidad evitar que lo puedan hacer desde el gobierno, ¿no? Sí. No, vos sabés que nosotros hablábamos recién, antes de que estés en el aire, sobre el hilo fino de la violencia, ¿no? Lo que puede generar en nuestra sociedad todo este discurso de ultraderecha y qué situación comprometida, ¿no? Y qué puede pasar en ese caso, ¿no? No, y además sí, que se presentan como, disculpa, hola, ¿qué tal? Sí, hola. Además que se presentan con la idea ante la sociedad, digamos, que por ahí todavía conserva el modelo agroexportador del siglo XIX, se presentan como el campo, digamos, como el poder preponderante dentro de un amplio espectro, que el campo es tan inmenso que no son ellos 4 o 5 tipos que tienen el poder económico y el poder hegemónico de o dominantes de los medios de comunicación. Entonces, y con la bandera argentina y con el himno, se apropian de los símbolos patrios, digamos, se apropian del territorio, como si fuera el territorio de ellos, y se apropian del símbolo de la argentinidad también. Entonces, digamos, me parece que la contraparte todavía no sale a contestar o no utiliza las herramientas necesarias para poder desarmar no solo ese discurso, sino también sacarle los instrumentos que tienen de por medio, digamos, ¿no? Que es lo que hace que, vuelvo a repetir, que ante el modelo de distribución de la riqueza, ellos se presenten como un modelo de acumulación agroexportador. Me parece, no sé. Eso. Sí, claramente. Pensemos, por ejemplo, cuáles fueron 2 normativas muy importantes para los trabajadores que se dieron en la época de Perón y en la época de Néstor Kirchner. Una tuvo que ver con los peones rurales, ¿no? El Estatuto del Peón, y Néstor Kirchner con toda la normativa que no se había modificado en aquella época, con el Renatea y el salario. O sea, seguía existiendo el salario de sol a sol, es decir, el trabajo de sol a sol. Y el otro, el de trabajadores de casas particulares, ¿no? El mal llamado servicio doméstico, que también había tenido con Evita y demás sus primeras regulaciones, y que hubo que esperar hasta Néstor y Cristina para que vuelvan a tener una normativa que les permita tener derecho a enfermarse, a ser madres, a tener la posibilidad de unos mínimos derechos laborales. Me parece que esos son 2 sectores que estos sectores más, llamémosle, tradicionales y demás, están acostumbrados a manejarse con esclavos directamente, y que estas normativas vinieron a poner regulaciones, recordemos, ¿no? Desde antes de nuestra democracia, ¿no? Y cómo no se les permitía ni la idea de cortar los alambrados para ir a votar, ¿no? Es una disputa histórica entre aquellos que tenemos un modelo de país
diferente, y ellos que bueno, que se quedaron en una relación en su momento con el Imperio Británico a partir de la venta de sus productos al exterior y vivir de esa renta, y que se indignan ante el avance del derecho de los ciudadanos. Con respecto al odio, me parece que bueno, tenemos un proceso internacional, ¿no? Se está votando ahora en Francia entre dos candidatos de derecha, y una es Marine Le Pen, ¿no? Que es un sector anti-inmigrante de una derecha muy, muy fuerte, que tiene las posibilidades de ganar las elecciones en Francia, y bueno, y Macron, que también es un sector de derecha. Esto lo vemos en muchos países, lo vimos también en nuestro país con el crecimiento de estos discursos que... Ahora, en la legislatura de la ciudad hoy tenemos 5 legisladores que entraron por la lista de Milei, que son negacionistas, que tienen discursos de odio, que levantan el tono de una manera en la que no se venía levantando, que vienen negando acuerdos básicos de la democracia. Lo mismo pasa con algunos legisladores dentro de la bancada oficialista que entraron en la lista de López Murphy, que fueron también a violentar la estación Rodolfo Walsh, por ejemplo, y que tratan a muchas de nuestras compañeras y compañeros de terroristas y demás. Todo eso que creíamos que había quedado atrás a partir de ciertos consensos básicos de la democracia, hoy vemos que no se dan. Y cuando eso pasa en la televisión, cuando eso pasa en las redes sociales, después vemos en las calles, como vemos que ha habido agresiones. A mí me tocó acompañar, presentar 2 proyectos y acompañar a 2 sectores que tienen que ver con la comunidad homosexual, en Maricafé, el caso de Luna de Caramelo, que son personas que vienen realizando actividades culturales o comerciales y que han sido agredidos con bombas molotov, con personas que les han ido a pegar. La ofensa sobre Ofelia Fernández, de uno de los diputados de Marra, del grupo de Milei. La verdad es que no es gratis cuando uno ve que crecen esos discursos, cuando se niegan esos acuerdos básicos, porque legitiman a muchos otros que después en el día a día pueden tomar decisiones muy, muy violentas, y la escalada de la violencia después es muy difícil de frenar cuando algunos creen que pueden identificar a supuestos culpables de que les pasa algo, y esto es el origen ¿no? del nazismo, del fascismo, sin querer uno mezclar las cosas, pero la verdad es que quienes estudiamos esos procesos sabemos que el nacimiento de esos procesos a veces parecía hasta una farsa que era minimizada de los medios de comunicación, y después terminó siendo un proceso muy, muy nefasto. Entonces nosotros creemos que en democracia ese tipo de discusiones, es más, creo que tenemos que tener una discusión de normativas nacionales donde, bueno, pase a ser directamente un delito el negacionismo, muchas de estas actitudes, para que la justicia intervenga de cuajo cuando empiezan a surgir, y no que vayan ganando estos consensos porque son muy, muy peligrosos. Sí, porque además si vos permitís que un diputado de la legislatura, un diputado nacional, maltrate, por ejemplo, lo que le pasó a Ofelia fue no solamente maltrato, gritos, sino que la siguieron durante cuadras, acosándola, insultándola, faltándole el respeto. Después estás viendo diputado, esto, lo otro, que están haciendo cualquier cosa dentro de la Cámara. Si vos permitís que todo eso suceda, digo, en términos de que la gente ve eso y dice, bueno, esto es lo que votamos. En nombre de la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión, en nombre de que, bueno, no, y además, o sea, en nombre de que yo fui electo, entonces como yo fui electo, estoy habilitado a hacer lo que se me cante. ¿Cómo esperás que una discusión entre vecinos en la calle, ¿me entendés?, Garay, no termine a las trompadas? ¿Cómo esperamos que eso no suceda si nosotros estamos viendo que las mismas personas, las que nosotros votamos, que deberían ser quienes nos representan, esto que vos decías, es un hilo fino, porque tiene que ver con que es peligroso respecto a la democracia, son tipos que fueron electos? Entonces, si vos permitís que eso suceda, ¿cómo esperás que después no termine a las piñas a la esquina de tu casa, viste? O sea, me parece eso un poco, y esto que decías vos del hilo fino, de la democracia, que además no tiene solamente que ver con una discusión política, sino que esto termina de legitimar la discusión. Por ejemplo, yo lo contaba el otro día en la radio con ustedes, que hubieron 2 vecinos que se estaban peleando en un supermercado por un huevo. Por un huevo de Pascua, porque estaba 2 por 1. Chicos, vamos, gente, o sea, estamos permitiendo que sucedan esas cosas porque hay hambre, hay desigualdad, y encima están viendo que en la legislatura, en diputados, en cualquier lugar, se puede violentar a cualquiera de cualquier modo. Lo que le hacen a Cristina todos los días es eso.
Entonces me parece que por ahí tiene que ir la discusión también, ¿no? Lo que decía Mati de, bueno, ya fue. Sí. Ahora que existe una normativa, que esto quede penalizado, porque si no, o sea, posta es peligroso. Claro que es peligroso. El Pero huevo de la la ley serpiente. 609 que permitía, de la época de Cristina, que permitía todo ese tipo de cosas. Hay que derogarla. Hay que derogarla. Hay que derogarla. Quiero hacer mención a lo que pasó mientras estábamos hablando con respecto al campo y demás, que nuestro brillante operador puso unas imágenes cuando la policía de la ciudad estaba interviniendo frente a un tractor que había traído en un verdurazo en la Plaza Congreso de la Unión Trabajadores de la Tierra, que lo secuestraron, le hicieron multas y demás. Esperemos que la policía de la ciudad actúe en consecuencia. No, ni sueños. No. Pero brillante nuestro operador que puso para ilustrar esas imágenes. Bueno, sigamos, No, porque hay mí, cosas. A mí me gustó mucho la entrevista y fundamentalmente me gustó por un tema que yo siempre lo discuto, ¿no? En la calle, con los vecinos, con los compañeros, con las compañeras, que es el tema del reconocimiento del liderazgo de Cristina, ¿no? Que no solamente la cámpora es, digamos, la fuerza que acompaña a Cristina. Nosotros como Peronismo por la Ciudad también acompañamos a Cristina y creo que así como nosotros, hay otros cantidad de espacios que también acompañan a Cristina. Y me pareció muy relevante lo de Matías cuando lo planteó y lo planteó públicamente desde una visión de un legislador, ¿no? Con un cargo elegido por el pueblo. No solamente un cargo representativo, sino que a su vez digamos, está de alguna manera dando nuestro parecer, es decir, nos está representando muy pero muy bien. ¿Ya se cortó la comunicación con Matías? No, está por ahí. Bueno, estábamos haciendo como un cierre. Encima te estábamos viendo, claro. Pensamos que te había sido. Pensamos que te No, tenías que ir yo a la estoy mesa. esperando, sí, cuando termine me voy a ir corriendo porque ahí me comprometí con varios de los compañeros a pasar por las mesas y antes de que vayan a almorzar me voy a ir corriendo para allá, pero no, hasta que me digan, yo soy muy obediente, así que voy a estar... No, pero te fijaste que no te criticamos, al contrario, estábamos ponderando la interacción. No, realmente no sé, yo en lo particular me siento representado, por eso puse el voto como corresponde, pero me siento representado cuando un legislador te habla de frente, se comunica con opinión, con convicción. Me quedó un datito mío en el aire. Le Pen es descendiente directo de un gran colaboracionista de Hitler. Le Pen es descendiente directa de un gran colaboracionista cuando... ¿No es la hija o la nieta? No, sería la nieta. Sería la nieta. Cuando Francia quedó dividida, Vichy, exacto, quedó dividida en dos. Bueno, saludemos a Mati. Lo empezamos a saludar. Así saludemos va. a Mati. Mati, anda tranqui. Saludos a los compañeros. Gracias por venir y participar y contarnos todos tus proyectos, tus ideas, tus propuestas. Nos vamos a seguir viendo, así que yo te voy a seguir escribiendo hoy, así que hablamos después. Nada, no, muchas gracias a ustedes, felicitarlos a todas, a ver, sabemos, ayer bueno, con Luciana, con su rol de comunera, de hecho ayer estuvimos tratando muchos proyectos y tratando de resolver varias cosas y siempre muy cerca del territorio, bueno, con Víctor, que es un histórico en la ciudad, en todas estas disputas del peronismo. Te están tratando de viejo. No, ya estamos todos. A ver, yo ayer terminé en Matadero a las 9 de la noche en un centro de jubilados. Le decía, ahora cortaron, yo ya tengo 54 años, y dicen, bueno, vamos a vacunar, la cuarta dosis es del 50 para arriba, con lo cual yo digo, acá pusieron una línea y yo estoy del lado de los jubilados ya. ¿Quién pudiera, Mati? ¿Quién pudiera? No tengo problema. Y felicitarlos por el programa, también porque hace mucho que lo voy haciendo, yo he estado allá en Radiográfica en su momento, y la verdad que creo que suma muchísimo que tengamos espacios para poder parar, debatir. Nosotros creemos mucho en las ideas, más allá de este tiempo de la mentira y de las emociones, y que hay que ser inteligente para también manejar eso, porque la derecha lo usa muy bien.
nosotros creemos en la argumentación porque estamos convencidos que nuestro proyecto político es el mejor para la mayoría, entonces está bueno tener lugares donde reflexionar, compartir, escucharnos y bueno, ustedes hacen el esfuerzo de hacer esto de forma sistemática, que todos aquellos que hemos participado en algún programa sabemos que es un esfuerzo de producción, de trabajo, de horas, que uno también le quita a familia, a otras cosas, así que felicitarlos y bueno, que sigan para adelante y cuenten conmigo cuando quieran. 6º año consecutivo de Luces de Bar. Te mandamos un abrazo bien militante y que lleguen nuestros saludos a los compañeros que están en las mesas militando nuestras ideas, nuestras convicciones. Abrazo grande, Matías. Muchas gracias.